Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar una etapa bastante interesante de la historia de España, que se conoce como la Revolución del 68 y el Sexenio Democrático, que como su nombre indica dura 6 años, desde el 68 hasta el 74. Es una etapa muy intensa, muy interesante, y voy a intentar explicarla de forma sintética, compleja y espero que correcta, porque tengo que avisar que no soy especialista en historia de España. A partir de aquí, la videoconferencia la voy a articular en tres grandes apartados. En primer lugar, voy a explicar cómo se llega a la Revolución, cómo cae Isabel II, más o menos el periodo del 62 hasta el 68. Luego explicaré el sexenio, los 6 años, que abarca la monarquía de Amadeo de Saboya, un rey traído de fuera, y la Primera República. Y luego te explicaré cómo acaba la Primera República, que es un periodo muy corto y muy intenso, y cómo se llega a la restauración borbónica, porque los Borbones volverán con Alfonso XII en 1875, explicar el fin del periodo. Bueno, pues a partir de aquí vamos a ver qué pasa en el final del reinado de Isabel II. Aquí tenemos una imagen de la reina, mucho más una mujer madura, ya no es la chiquilla de 3 años que había accedido al trono y que había generado el incidente de la Primera Guerra Carlista. Entonces es una mujer más mayor y durante este periodo tiene lugar la llamada crisis final. Bueno, en mi opinión, hay dos incidentes que crispan el clima político de forma muy sustancial. El primero es el llamado la Noche de San Daniel, y luego el segundo es el pronunciamiento de la caserna de San Gil. La Noche de San Daniel tiene que ver con un artículo periodístico, si hablo de memoria, pero creo que es de Emilio Castelar, que luego aparecerá en la videoconferencia, de profesores universitarios que tenían un perfil republicano, muy críticos con la monarquía, y en uno de estos artículos criticó a la reina. Bueno, al final, desde el gobierno se le expulsó de la cátedra, por eso le llaman los catedráticos heterodoxos o que piensan de forma diferente, y hubo manifestaciones la noche de San Daniel en el cual los estudiantes se enfrentaron contra la policía. Después de estas manifestaciones, aquí intervino el general Narváez, un espadón de la época moderada, y fue pues, incidentes bastante duros, creo que sangrientos, creo que murió gente. A partir de aquí un poco los sucesos se van encrespando más y más, y luego tiene lugar un pronunciamiento que es el pronunciamiento de la caserna de San Gil. Normalmente en estas clases siempre explicamos los pronunciamientos que tienen éxito. En este caso no tuvo éxito. Los soldados se amotinaron, hubo muertos, represión y fusilamientos. La oposición que había estado implicada un poco en este pronunciamiento, se asustó, huyó del país y marcharon a Bélgica. Y luego después, en esta represión y fusilamientos, el general O'Donnell, que habría sido el gran líder de la Unión Liberal, pues estuvo implicado. Con lo cual, esa represión, esa sangre, hizo que fuera considerado un flojo, un débil por parte de los moderados, y un represor y un asesino por parte de los progresistas y los demócratas y los republicanos. A partir de aquí, desde la noche de San Daniel y el pronunciamiento de la Caserna de San Gil, parece ser que el gobierno de Isabel II, el reinado, pues estaba en caída libre. Bueno, el espacio político lo voy a repasar un poco. O'Donnell era el hombre fuerte hasta el 65, hasta la rebelión del cuartel de San Gil. Hubo muertes y represión. Luego, después de estos incidentes, pues O'Donnell fue rechazado. Se tuvo un poco que apartar de la primera línea de la política, porque desde la reina y su camarilla, el entorno que la rodeaba en el palacio, pues no había mantenido el orden. Para los progresistas era un represor y se autoexilia. O'Donnell era una persona que era absolutamente leal a Isabel II. Si lo hubieran mantenido, probablemente Isabel II no hubiera perdido el trono. Y bueno, entonces Isabel II confía al grupo de Narváez, que son moderados, son duros. Malfori era el segundo de Narváez. Y comienza una vía autoritaria. Hay unos gobiernos desde la camarilla que no estaban respaldados desde el Parlamento, y había muchos rumores, había mucho contra este tipo de gobiernos, de Narváez y la camarilla. Obviamente los progresistas y demócratas pierden ya la fe definitivamente en Isabel II. Recordar que la habían mantenido como reina durante el bienio progresista en el 54. Marchan a París y a Bélgica, y ahí firmarán el llamado Pacto de Ostende, que es un grupo de todos los partidos políticos progresistas para acabar con Isabel II. Dentro de este grupo, pues toma cierta fama un general llamado Juan Prim, que era un héroe progresista y de orden. Juan Prim había obtenido, bueno, era un militar de bastante prestigio, bastante bueno como militar, era liberal progresista, y había obtenido victorias, por ejemplo, en Guadras, en Marruecos. Esta victoria fue de O'Donnell, él había estado implicado en la batalla. Y bueno, en esta victoria de Guadras había conseguido fama y era el héroe de los liberales y progresistas. Todo el mundo suponía que si iba a haber un pronunciamiento, pues Juan Prim estaría implicado. Bueno, aquí tenemos el texto del Pacto de Ostende, que se suele poner mucho en los exámenes. ¿Vale? Es en el 66, y se puede ver claramente cómo la gente que estaba exiliada, que tenía miedo de volver a España, pues pretendía la caída de los Borbones, habían perdido la fe en Isabel II. También había un grupo demócrata que pedía el sufragio universal. Luego después los progresistas no eran tanto de sufragio universal, no se fiaban de la gente, pero bueno, lo aceptaron, un sufragio universal inicial, para luego después decidir qué sistema político pues
se organizaría. Y luego después en el Pacto de Ostende pues acuerdan hacer como líder del movimiento al general Prim, que luego después tendría mucha importancia. Bueno, esto es más o menos la historia política de cómo cae Isabel II. Hay otros factores que los citaré muy rápidamente. Primero hay una epidemia de cólera que causó mucho caos en el 65. Luego había muchísimos rumores sobre la vida privada de la reina, rumores de bastante mal gusto. Por ejemplo, los Borbones en pelota, los hermanos Becker, pues son muy desagradables y hablan sobre la vida privada de la reina, que concedía el poder a sus favoritos. Luego, el papel de la camarilla era una especie de bestia negra. Se hablaba del papel de la monja de las llagas o el patrocinio, del papel de Marfori. En parte era verdad, la camarilla tenía cierto papel a la hora de escoger gobiernos y en parte rumor. En cualquier caso, estos rumores hicieron mucho daño a Isabel II y, vamos, la gran mayoría de la población la consideraban como insoportable. Luego después la vía autoritaria, la de Narváez, pues en Malfori y Narváez, asustó a los progresistas moderados más suaves. Por ejemplo, tenemos a un joven Antonio Cánovas, que sería importantísimo durante el gobierno de la Restauración, en los temas siguientes, que va pasando progresivamente. Se asusta del gobierno de Isabel II y considera que ya no es apropiado. Luego también se habla de una crisis financiera, industrial, del algodón y social, pero bueno, esto pasa durante todo el siglo XIX. Y luego finalmente también se puede hablar, a mí esto me gusta mucho, de un cambio generacional. O'Donnell muere en esta época de tifus, era ya bastante mayor. Narváez era un general, un espadón de la etapa anterior, también estaba mayor y de hecho moriría en el 68, si no me equivoco. Y luego Prim, el líder de la oposición, que había sido el segundo de O'Donnell, pues ahora toma el liderazgo. Las nuevas generaciones, entre comillas, no les gustaba el gobierno de Isabel II. Bueno, después de este contexto tiene lugar la Revolución Gloriosa en 68 y llega el Sexenio Democrático. La Revolución Gloriosa empieza en Cádiz, su gran grito de guerra es Viva España con honra, habla de que el gobierno hasta ese momento pues, había sido insoportable, habla de unificar a todas las fuerzas vivas del país y bueno, aquí está el manifiesto pues, firmado por el Duque de la Torre, Domingo, Francisco Serrano, Ramón Novillas, Primo de Rivera. Es el típico manifiesto en el cual un grupo, en este caso el ejército, se manifiesta, se pronuncia a favor pues, de un nuevo sistema político que no incluía la dinastía borbónica. Bueno, en esta, bueno, luego una batalla, la batalla de Alcolea, en esta revolución gloriosa, pues hay dos grupos muy marcados. En primer lugar, los generales progresistas demócratas, pues aquí son partidarios de la monarquía liberal que consideraban que consideraban más estable y querían que fuera una monarquía liberal más democrática que como había sido con Isabel II. Eran militares, burgueses, y bueno, viva España con honra, pues leyes y orden, querían hacer reformas progresistas y entre ellos había monárquicos y republicanos más conservadores o más de derechas. Luego están las juntas locales que tienen bastante papel a la hora de conseguir que la Revolución Gloriosa tenga éxito, que funcionaban a nivel local en diferentes ciudades. Los más conocidos son los de Cartagena, la mayoría eran republicanos, había también un elemento de clase popular, algunos eran cantonalistas, defendían la autonomía de sus regiones o de sus cantones o ciudades, estaban muy relacionados con el movimiento obrero y bueno, eran más radicales en general que estos generales progresistas. Establecen milicias para defender los derechos de la revolución y la tensión del gobierno republicano y de Amadeo de Saboya hay que entenderlo en que estos dos grupos que odiaban a Isabel II, luego después entre ellos tenían proyectos políticos incompatibles. Bueno, en estos momentos, en el 68, hay una revolución, la gloriosa, y se habla de una ilusión monárquica. Tanto Delgado, Topete, Prim querían un rey. Pensaban que la monarquía era un sistema superior, mucho más estable que el sistema republicano, así que el rey que significaba estabilidad y orden, pero no querían un rey Borbón. Con lo cual, generan un periodo constituyente en el cual se encargan de redactar una nueva constitución. El general Serrano es el regente que hacía el lugar de rey. Prim, que era la figura política más importante, era el jefe de gobierno y empiezan a hacer un proceso de selección de reyes. Buscan entre las dinastías europeas, de Rancio a Bolengo, pues un rey adecuado para la monarquía hispánica. Aquí se habla del duque de Montpensier, que era el hermano, estaba casado con la hermana de Isabel II, que había financiado pues, la revolución del 68, que quería ser rey. Bueno, también había un candidato francés, un candidato prusiano. Bueno, hubo bastantes disputas, fue una cuestión internacional y aquí lo que es curioso es que esta búsqueda de nuevo rey para España pues causaría la guerra franco-prusiana, que causaría la caída de Napoleón III y la creación de Alemania. Pero bueno, esto es una historia que se contará en otra ocasión. Al final, Prim, que era un poco el hombre fuerte, el líder político del momento, optó por la Casa de Saboya, por el duque de Aosta, y acordaron que el rey constitucional iba a ser Amadeo de Saboya, pues que era el duque de Aosta. Aquí hay una caricatura de una revista satírica llamada La Flaca, que es bastante buena porque permite un poco hacernos una idea rápidamente de cómo estaba la cosa. Aquí se está mofando, obviamente, del sistema este de buscar reyes, ¿no? Que hay una especie de oferta de trabajo.
Aquí se puede ver por los candidatos, aquí los carlistas, aquí probablemente sea Isabel II y su hijo pequeño, Alfonso, el futuro Alfonso XII, y está un poco satirizando pues este proceso de búsqueda de reyes. Aquí también lo está satirizando, aquí están los miembros de la gloriosa, ¿no?, que están subastando la monarquía de España a las casas reales europeas. Una cosa bastante, no era normal, pero tampoco era extraña. Por ejemplo, Grecia también escogió su propio rey de una dinastía de Baviera. Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos a Juan Prim, el héroe progresista, ese líder militar, que era el hombre político fuerte del momento, y aquí tenemos a Amadeo de Saboya, el rey que fue escogido. Era un rey pues, de la Casa de Saboya, que acaban de crear Italia, acaban de ocupar Roma, y bueno, Prim, al mando del gobierno provisional, le llama, será el nuevo rey y hacen algunas políticas peculiares, que las citaré rápidamente. En primer lugar, pues se recoloca de nuevo a esos catedráticos heterodoxos que habían sido expulsados y que habían causado los incidentes de la noche de San Daniel, que fue la primera vez donde los estudiantes se meten en política y hubo altercados con los estudiantes. Estos catedráticos heterodoxos, uno de ellos, hablo de memoria, era Emilio Castelar, pues vuelve a su cátedra, bueno, él volvió a la política porque estuvo en las Cortes. Luego se modifican, como siempre, las relaciones Iglesia-Estado, que es una especie de tema siempre controvertido en el siglo XIX. Y bueno, durante este periodo, el gobierno provisional reconoció al nuevo Estado italiano que había ocupado Roma en el 70. Recordar que el nuevo rey iba a ser Amadeo de Saboya, que era de la Casa Real que había ocupado Roma. Se aprobaron políticas librecambistas liberales, se creó la peseta, que es un término catalán, de peso, peseta es un diminutivo en catalán, y luego también se aceptaron inversiones extranjeras en la minería española. Estas medidas librecambistas, liberales, no hicieron demasiada gracia a los proteccionistas, que entre ellos tenemos al movimiento obrero, que no querían productos de fuera que les expulsaran de sus trabajos, o los moderados que decían defender la industria nacional. Luego se aprueba el sufragio universal, que era el acuerdo que habíamos visto en el Pacto de Ostende para crear las Cortes Constituyentes. Sufragio universal hay que recordar que es masculino, no era universal. Y bueno, a estas Cortes Constituyentes por redactar una Constitución del 69 que era más democrática que las anteriores. Aquí tenemos un extracto, se puede ver aquí que la soberanía es nacional. Todos estos políticos estaban de acuerdo que la intromisión de Isabel II en la política a la hora de escoger primeros ministros, presidentes del Consejo, era totalmente inaceptable. Y vamos, se apostaba por la división de poderes, el poder judicial, era un sistema bicameral con un Senado que en teoría era más conservador y un Congreso que aprobaría las leyes. Y bueno, esto es la Constitución 69, que era un paso adelante, entre comillas, de las anteriores. Bueno, una cosa es escribir una constitución, que puede ser un papel muy bonito, que esté muy bien, pero luego los problemas, había muchísimos problemas estructurales, problemas de fondos que tenía la monarquía de Amadeo de Saboya. En primer lugar, los moderados, muchos de ellos seguían fieles a los Borbones o a Alfonso XII porque Isabel II no había acabado demasiado bien, y se organiza un partido alfonsino liderado por Cánovas del Castillo. Antonio Cánovas del Castillo había sido progresista en el 54 y luego había ido evolucionando progresivamente hacia posiciones mucho más conservadoras. Luego, el Partido Progresista Radical, que también se llama de esta forma, no era partidario de Amadeo de Saboya. Sus relaciones con el rey, aunque viables, eran bastante difíciles. Los carlistas, en las zonas donde había fueros y las zonas más tradicionalistas, pues vuelven activas sus reivindicaciones, tanto de los fueros como dinásticas. Luego había muchas reticencias de muchas personas los partidos de notables, las élites, hacia el sufragio universal, que se veía como una especie de camino hacia el caos. Luego las clases populares, sobre todo en los cantones, pues querían un nuevo modelo social y económico, no estaban de acuerdo con el modelo burgués y liberal defendido por Amadeo de Saboya. Luego las juntas locales apostaban por el federalismo. Aquí Cartagena fue el cantón mucho más peleón, que básicamente funcionaba de forma independiente en este periodo. Y luego los republicanos, pues obviamente estaban de acuerdo en contra de cualquier modelo monárquico. No les gustaba Isabel II de la Casa de Borbón, no les gustaba Amadeo de Saboya, que era de otra casa, de la Casa de Saboya. Bueno, en cualquier caso, el Amadeo de Saboya iba a venir a España. Cuando se escogió, Juan Prim fue asesinado de forma bastante sospechosa. No, las circunstancias no están todavía aclaradas. Y bueno, cuando llega Amadeo de Saboya a Madrid y es proclamado rey, su principal valedor, la persona que había apostado por él, que era Juan Prim, había sido asesinado. Él tenía muchos enemigos, a saber quién fue quien lo mató. En cualquier caso, el rey Amadeo de Saboya pues tenía muy pocos apoyos dentro del país. Bueno, entonces el líder del proyecto fue asesinado. Con la insurrección carlista, obviamente, si los carlistas no aceptaban un Borbón, no iban a aceptar un rey italiano que además era extranjero. Había problemas políticos, los progresistas no quisieron aceptar las propuestas del rey, se negó a transigir y después de un periodo
Pues Amadeo de Saboya pues renuncia al trono, abdica. ¿Y ahora qué? Aquí tenemos una imagen del fusilamiento de Maximiliano en México. Este también fue un rey extranjero que los franceses colocaron en México, hubo una revolución popular y fue fusilado. Entonces, es posible que Amadeo de Saboya pensara que su destino en España podía ser muy parecido. Así que antes de que le fusilaran o hubieran atentado contra su vida, pues básicamente abdicó. Bueno, aquí la caricatura de la flaca, Chao España. En enero el rey tenía muchos problemas, no le hacían caso. Así que si no me equivoco, el 10 de febrero del 73 renuncia, abdica y se va del país. Y aparece aquí la Primera República Española, que es muy cortita, apenas dura unos meses y que llega básicamente de sopetón, de sorpresa. Aquí hay una figura alegórica, tenemos pues esto, la Marián francesa a la española, pues tipo angelical, con una bandera, aquí se usa la bicolor, la ley, se supone que iban a ser muy respetuosos de la ley, pues, y luego símbolos de progreso, pues la cultura, la ciencia, la geografía, y luego aquí detrás siempre están pues la industria, la agricultura, que tendría que prosperar con la Primera República. Aquí esta balanza significa la justicia. Era un proyecto que ilusionó a muchas personas y que en principio iba a llevar a España pues a estar dentro de la línea más progresista europea. Bueno, esta Primera República es muy cortita, dura apenas unos meses. Hay que distinguir claramente entre la etapa democrática y luego la etapa unitaria o dictatorial. En la etapa democrática, que dura apenas unos meses, que están en un proceso pues, que lo tenían muy difícil porque era una república estructuralmente muy débil, el primer presidente es Estanislao Figueras, que empieza el proyecto federal, no tiene apoyo en el en las Cortes y se marcha. Luego está Francisco Pi Margal, que es el republicano más reconocido. Él hace un proyecto de constitución federal de tipo progresista radical. Radical aquí no significa que estén matando a gente ni que quieran romperlo todo, sino que era un tipo de liberal progresista bastante anticlerical. Pero bueno, Francisco Pi Margal se enfrenta con una sublevación cantonal que él, a pesar de que él la consiente en cierta forma. Él no la apoya, pero la consiente y algunas zonas de España, la más conocida es Cartagena, pues funciona de forma independiente. Francisco Pi Margal pierde el apoyo, es sustituido por Nicolás Salmerón, el cual tiene que enfrentarse con la sublevación cantonal y también la zona carlista. En principio no dio apoyo a los militares o no les dio el apoyo que los militares consideraban suficiente y tuvo que dimitir. Y llegó un republicano de orden, Emilio Castelar, que también se les conoce como unitarios. Bueno, él es una persona que había evolucionado desde ser un catedrático heterodoxo a posiciones más conservadoras. Era un republicano de tipo unitario, francés, y él era partidario del orden. Él sí que interviene, da apoyo al ejército para que pueda intervenir de forma usando la fuerza en los cantones y al final perderá una votación y dimitirá. Después de Castelar hay una especie de golpe de Estado, se llama la etapa unitaria, dictatorial, hay un gobierno regencial Duque de la Torre, y bueno, es una república conservadora no democrática que dura también unos meses. Bueno, aquí está el gran problema. Tenemos otra caricatura de la flaca que muestra los temas de forma muy visual. Vamos, la república tenía problemas de los cantones, de los carlistas, de la zona de Navarra, y cada uno pues le pedía cosas. Entonces, como repetiré, estaban los Figueras y Pi Margal, que eran federalistas, contra Salmerón y Castelar, que eran más unitarios. Bueno, Salmerón se niega a utilizar la violencia, Castelar tiene el proyecto de República de Orden. Si hubiera conseguido el apoyo de los moderados, los cuales eran monárquicos, quizás se hubiera consolidado una república en España a largo plazo. Pero bueno, aquí se suele hablar que no había republicanos de derecha o conservadores en España. La gente que era republicana estaba siempre en el espectro político de la izquierda. Bueno, aquí tenemos imágenes de los presidentes de la República, tenemos aquí a Stanislao Figueras, aquí tenemos a Pi Margal, aquí tenemos a Nicolás Salmerón y aquí a Emilio Castelar, que es la gran figura de la última etapa del periodo republicano. Otra caricatura de la flaca, aquí se puede ver a Castelar con sus grandes más conservadores republicanos de Unión, Orden, Patriotismo. Aquí tenemos a Pi Margal, los cuales los chavales en clase no le hacen caso, ¿no? Se le va el país de las manos. Y bueno, durante este periodo republicano son pocos meses, pero aún así hacen algunas políticas o intentan aplicarlas. En primer lugar, suprimen el impuesto de consumos, que es una especie del IVA, que era un impuesto muy impopular, que no gustaba a nadie, ¿no? Entonces lo suprimen. Suprimen el impuesto de consumos y tienen menos ingresos que luego pueden utilizar para comprar apoyos, con lo cual, aunque fue una medida que quizás éticamente fue correcta, pues a lo mejor no fue del todo táctica o no fue todo lo adecuada para conseguir sobrevivir. También se
suprimen las quintas, que era el servicio militar obligatorio, que funcionaba por quintos, también era muy impopular, obviamente, porque hacer el servicio militar no gustaba a nadie, y suprimen las quintas. Ambos eran muy impopulares, estas medidas. Luego se redactó una nueva constitución que no fue aprobada, se llama una constitución non nata. Ahí era mucho más democrática que la constitución del 69. Y bueno, se reducía la edad de voto a los 21 años, es una cosa que no fue aplicada debido al fin de la República, los problemas, y luego después se sigue avanzando, entre comillas, ante la separación de Iglesia-Estado. Se reducen los fondos a la Iglesia, con lo cual dentro de la Iglesia Católica, por lo menos las jerarquías, pues se veía este sistema con una cierta suspicacia. Bueno, aquí están los problemas estructurales que, si nos fijamos, son muy parecidos a los del periodo de Amadeo de Saboya. Estaba el partido alfonsino, liderado por Antonio Cánovas del Castillo, estaban los carlistas, estaban los cantonalistas y estaba la revuelta cubana que había estallado en el 68 y que sube en violencia, de que iba desde la petición de autonomía hasta la búsqueda de independencia por parte de Cuba. Ahí eran muchos problemas estructurales, hacía falta el dinero y estos partidos, estos grupos, pues pedían cosas que la República no podía aceptar todas ellas a la vez. Bueno, aquí tenemos la guerra carlista, que es el siguiente pretendiente es Carlos VII, ¿vale? Inició la revolución después de Amadeo de Saboya, el 15 de abril. No estuvo bien preparada, hubo revueltas en el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla. Como siempre, los carlistas consiguen dominar las zonas rurales, pero se atascan frente a las ciudades, que eran liberales. Por ejemplo, hubo un sitio de Bilbao que fue observado por Miguel de Unamuno de niño. Miguel de Unamuno es un filósofo que tendrá bastante importancia durante la Segunda República, y él un poco, pues su niñez la vivió durante el sitio de Bilbao. Aquí tenemos al pretendiente carlista con su típica gorra roja, ¿no? Y bueno, este es Carlos VII, que inició la tercera guerra carlista. Hay gente que la considera la segunda, pero bueno, que como el resto de guerras carlistas, los carlistas fracasaron. Aún así, hay que decir que, así como la primera guerra carlista fue muy sangrienta y estropeó o perjudicó el desarrollo económico, esta guerra carlista no fue tan sangrienta como la anterior. Bueno, ahora voy a hablar del republicanismo unitario de Castelar los últimos días. Bueno, Castelar se enemista con Salmerón, que era también unitario, pero bueno, no se llevaban bien entre ellos. Ordena el desarme de las milicias federales, que eran un poco los más progresistas, partidarios de Pi y Margal. Además, suspendió la actividad parlamentaria durante 100 días para poder poner orden. Tuvo un incidente en el cual la flota española detuvo un barco norteamericano que llevaba armas a los insurrectos de Cuba. Entonces, este incidente estuvo a punto de causar la guerra con los Estados Unidos, que no tuvo lugar, pero bueno, pudo tener lugar. Y bueno, este problema lo evitaron. Luego después, Castelar pues incorpora militares conservadores al mando, como el general Serrano. Entonces, autorizó la fuerza, restauró, si no me equivoco, el cuerpo de artilleros y autorizó la fuerza contra el cantón de Cartagena, con lo cual hubo muertos, ataques en una plaza fortificada difícil de tomar, pero bueno, autorizó la fuerza contra la gente que se oponía a la República. Bueno, y el Partido Constitucional, ahí estaba Sagasta, que también tomará protagonismo en el periodo siguiente, pues se enfrenta con Castelar, porque consideraban que estaba llevando al país hacia el autoritarismo. La derecha republicana se descompone y al final Castelar pierde una votación, dimite y un general, Pavía, disolvió las Cortes y dio paso a la última etapa, que es lo que se llama la República Dictatorial, Unitaria, y que básicamente dará pie hacia la restauración borbónica. Bueno, hemos visto el golpe de Estado del general Pavía. Hay gente que opina que Castelar sabía de él y lo consintió. En cualquier caso, se crea una república unitaria que era una dictadura militar encubierta. Esa fue la oportunidad del partido alfonsino, vemos que apostaba por la restauración de los Borbones, pero no por Isabel II, que era insoportable para muchos, sino por su hijo pequeño Alfonso, el hijo de Isabel II. Ahora veremos que hacen un manifiesto de Sandhurst, que es una academia militar que está cerca de Londres. El ideólogo es Cánovas del Castillo, lo tenemos aquí, que tendrá muchísima importancia en el tema siguiente. Básicamente, Alfonso abandonó a su madre, ¿vale? Su madre vivió en París hasta el final de sus días y luego después fueron un poco sembrando la semilla hasta que a final de año hubo un manifiesto, otro, en Sagunto, del general Martínez Campos, que llevaría a Alfonso al poder como Alfonso XII. Se puede hablar de un partido alfonsino que intenta sembrar, crear una cultura política en la cual la gente acepte a Alfonso XII, y luego tenemos un alfonsinismo golpista que es el de este militar, que lo hace en Sagunto. En cualquier caso, los Borbones volverán al poder en enero del 75, después del golpe de Estado del manifiesto del general Martínez Campos. Aquí tenemos a Alfonso XII con su madre, aquí lo tenemos de más mayor, ya como rey. Aquí tenemos el manifiesto de Sandhurst, que es una pregunta muy típica de los exámenes. El autor real no es Alfonso XII, que era muy jovencito, sino Cánovas. Cánovas era el líder del partido alfonsino, y aquí se puede ver aquí en negrita pues que está guiñando el ojo, entre comillas, pues a todos los partidos políticos, incluso hasta los obreros.
Aquí esto me ha hecho bastante gracia, él era muy conservador, pero dice a los liberales que no, que el siguiente rey no intervendría en política, no olvidar esta justísima recta de regla de conducta, que está desautorizando la política de su madre, dirá que no interviene en política, que será un monarca liberal, será como Amadeo en Saboya, pero en español, entre comillas. Luego después mira el orden, la libertad y la justicia, que son valores progresistas y moderados. Y luego después también hace referencias al catolicismo para que las clases políticas más conservadoras o el pueblo pues lo acepte. Este manifiesto de Sanjurst, que el autor real es Cánovas, pues planta las bases de lo que luego sería la restauración. Aquí tenemos la Academia Militar, que es donde se educaban las élites militares en el Reino Unido. Hoy en día sigue siendo una academia militar y desde ahí pues, se redacta el manifiesto, que como he repetido, el autor intelectual es Cánovas, aunque parezca que el autor es Alfonso XII. Bueno, pues espero que se haya entendido. Con esto acabado y con esto acabo la videoconferencia.